¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos, amigas de Potosí Noticias. Nos da mucho gusto que nos acompañen hoy desde el café. Ya saben, como todos los viernes, pues los invitamos a que nos acompañen en esta charla. Platicamos, ya saben que de todo un poco, porque todos los personajes que invitamos acá tienen algo nuevo que contarnos, algo importante que debemos conocer. Y bueno, pues hoy toca el turno de saber sobre un espacio que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que tiene una relevancia muy significativa. Ya les voy a presentar a nuestros invitados y precisamente tienen que ver con este Centro Nacional de Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos. Ya les decía yo en el flyer, donde invitamos a todos a que nos acompañen acá, que más o menos tiene que ver, para que usted y yo entendamos, de clima, agua y muchas otras cosas más. Me van a regañar seguramente nuestros invitados porque lo estoy simplificando demasiado, yo lo sé. Pero también sé que los investigadores a veces tienen tanta información que quisieran que todos les entendiéramos a la primera. Pero bueno, justo de eso se trata en este tipo de espacios, de que con los expertos en la mesa, usted y yo le entendamos. Usted ama de casa, usted jubilado, usted universitario. Así que bueno, pues bienvenidos a Desde el Café, tómense un cafecito, que el día se presta a la tarde-noche lluviosa, y después de toda la semana tan movida que hemos tenido, con estas balaceras en Matehuala, con los informes de los alcaldes, con los cambios de gobierno que se avecinan, pues ya, llegamos al viernes. Así que bueno, voy a presentar a nuestros invitados. Nos acompaña el doctor José Antonio Ábalos Lozano y bueno, pues él está encargado no solo de este Variclim, como le conocen, de este Centro Nacional de Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos, que ahorita le vamos a pedir que nos lo desglose como en cristiano, y el Sistema de Evaluación y Gestión de Riesgos. Muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo está? Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Es muy honroso estar aquí con usted. Conocemos su trabajo y nos parece que es un foro muy interesante para poder platicar un poco de las cosas que hacemos. Muchas gracias. Y nos acompaña también el geógrafo Jesús Izaguirre. Él está a cargo de la gerencia de proyectos en este también Variclim. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos, y claro, es siempre grato dar a conocer lo que se está haciendo, lo que hace la universidad, que la gente conozca pues todos los elementos que normalmente no trabajamos o no trabaja la gente, digamos, tradicional, como lo acaba de nombrar. Y pues aquí estamos para aclarar ciertos elementos y dudas que puedan surgir. A ver, doctor, cuéntenos en principio a qué se dedica este centro. Tiene un nombre muy importante, yo sé que tiene una trascendencia en la Universidad Autónoma. Cuéntenos como de manera lo más sencilla que usted considere, para entender la importancia de lo que hace este Centro Nacional de Variabilidad Climática, Teledetección y Evaluación de Riesgos. A mí me suena como que están súper pendientes de los fenómenos de agua que pueden suscitarse. No sé si estoy en lo cierto, pero mejor explíquenos usted. Sí, cómo no. Realmente el laboratorio es un laboratorio que ya tiene muchos años de existencia. Estamos cumpliendo 10 años desde que empezamos nuestra función. Fue un laboratorio que la universidad decidió construir, arrancar, porque todavía estamos en proceso de construcción, en conjunto, articulados con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional, el INEGI. La idea en principio era contar con una unidad que nos pusiera en la vanguardia del conocimiento tecnológico, de la revolución científica que estamos viviendo, con los elementos que nos permiten de la teledetección identificar fenómenos y monitorizarlos desde puestos o desde posiciones lejanas. Ese es básicamente, no solamente procesando información satelital, sino muchas otras formas de enviar o de tener información, por ejemplo, desde micromonitores, desde estaciones de emergencia, con la aplicación de modelos específicos, etcétera. ¿Cuál es el objetivo del laboratorio? El laboratorio vigila no solo el territorio de San Luis Potosí, vigila todo nuestro país. De hecho, no solo el país, vigila desde Colombia hasta el suroeste de Estados Unidos, es nuestra cobertura, y estamos atentos a cualquier cosa que suceda, específicamente hablando a lo que tiene que ver
con los riesgos de origen hidrometeorológico y los asociados a la variabilidad y al cambio climático, ¿sí? O sea, huracanes, ciclones, que son lo más común. ¿Qué más? No, lo más común, curiosamente, no son los huracanes y ciclones. Lo más común en este país, desde el punto de vista del impacto que nos produce, de las pérdidas económicas, ¿sí?, son las sequías, ¿sí? Es el fenómeno más importante que se presenta en nuestro país. Claro, desde el punto de vista de las pérdidas humanas, sí son los huracanes y los ciclones los que nos causan mayor cantidad de problemas, y no ellos directamente, sino más bien esta relación entre estas amenazas o peligros meteorológicos y las condiciones de vulnerabilidad que nosotros vivimos, ¿no? Y nosotros estudiamos todo el espectro, no solamente los peligros y amenazas, sino también la exposición y, por supuesto, la vulnerabilidad. Somos un laboratorio, un centro que forma parte, por eso nos llamamos centro y no laboratorio, del clúster de laboratorios que integran el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra. O sea, hay más que forman parte de un todo. A nosotros nos toca la gestión de riesgos hidrometeorológicos, ¿sí?, y los asociados con la variabilidad y el cambio climático, en asociación con el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional. ¿De la UNAM? De la UNAM, claro. Nada más que en este caso no es la UNAM la institución que dirige el esfuerzo, sino que es la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. O sea, ellos nos apoyan, son nuestra base de apoyo, pero la coordinación del trabajo y su interpretación corresponde al Bariclim, que ese es el nombre corto del centro. Bariclim. El Bariclim. ¿Cuáles son algunos de estos fenómenos? Yo decía desde mi ignorancia, y lo reconozco, que los huracanes y los ciclones, pero efectivamente pues estamos en semidesierto potosino, en la parte esta más árida del centro norte del país. ¿Qué otros fenómenos son? Pues consideramos todo lo que tenemos disponible, ¿no? Los vientos, que son importantes, como ya lo mencionaron, la parte que siempre vemos es la parte de las lluvias, porque todos decimos, no, pues ya va a llover y necesito comprar impermeabilizante, necesito comprar esto, pero también está la parte de los rayos UV, que es importante monitorizar, la parte de las condiciones normales, si va a haber una tormenta eléctrica, por ejemplo, que son cosas importantes, pero... ¿Son frecuentes? En ciertas partes sí. Ahorita, lo que estamos viviendo este año es un año bastante complejo. Uno de los elementos importantes y para lo cual estamos nosotros trabajando ya muy intensamente es en adelantarnos la mayor cantidad de tiempo para decirle a la gente lo que está pasando. Este es el caso de las últimas lluvias, nos pegaron con todo, entonces por eso decimos que las lluvias son lo más importante. Sin embargo, como lo menciona el doctor, la parte de las sequías nos debería de interesar más. Como ciudad estuvimos batallando en el inicio, en el arranque del año, por cuestiones bastante gruesas en cuestión del agua potable, pero todo empezó a agravarse cuando empezaron a salir las noticias que los cotorritos en la Huasteca se estaban cayendo porque estaba haciendo mucho calor y no había agua en los ríos. Entonces todo se vuelve un elemento más orientado hacia la gestión del agua, no tanto a los fenómenos que nos van a impactar, sino a cómo tenemos que distribuir este recurso. Así es. Yo quisiera explicarles, si me permite, por qué vigilamos con mayor cuidado a las sequías. Justo se iba a preguntar, ¿por qué nos deben preocupar más las sequías? Ahí va. Mire, los problemas que tenemos que ver con los impactos que nos producen los huracanes, los ciclones, las temporadas de lluvia, son más importantes desde el punto de vista de las pérdidas en vidas humanas que nos provocan. Pero esos son riesgos construidos. Por ejemplo, lo que acaba de pasar en Acapulco con Otis y ayer con John, es un proceso construido por los seres humanos. No tiene que ver tanto con la intensidad y magnitud del fenómeno meteorológico, sino más bien con la forma errónea en la que nosotros hemos construido Acapulco, ¿sí? Realmente lo que hemos hecho es incrementar la vulnerabilidad del puerto y permitir que fenómenos que normalmente no causarían esos impactos, nos causen impactos extraordinarios. Lo mismo pasa con las lluvias aquí en San Luis Potosí. San Luis Potosí se inunda fundamentalmente porque
la estructura funcional de la cuenca que encierra la ciudad ha sido alterada y perturbada ¿Qué es de una todas cuenca, las formas perdón? posibles. Para explicarlo en términos muy sencillos, una cuenca es una especie de taza, ¿sí?, que se forma en el territorio, constituida por varias partes. Tiene un parteaguas, que son las montañas las alturas que rodean a este espacio. Tiene una zona de transición, tiene una zona de transporte, tiene una zona de salida o de emisión. De agua. De agua, por supuesto. Si usted recuerda un poco sobre la historia de San Luis Potosí originalmente era una ciénega, es decir, una zona donde hubo una laguna que posteriormente, por una serie de procesos de oclusión, de que se fueron dando sedimentaciones específicas, se fue cegando. Cuando llegaron los españoles, se fundó San Luis básicamente porque pues descubrimos plata en San Pedro y necesitábamos Pero no agua se instaló para el pueblo en procesarla. San Pedro porque allá no había agua y necesitaban agua como la que había en San Luis. Y fundadores, ahí había agua, había una ciénega. Había La una plaza pequeña de laguna. fundadores. Exactamente, porque es la parte baja de la cuenca, ¿sí? Bien, empezamos a construir en torno a esta cuenca, luego invadimos las zonas de la cabecera, que son las zonas más importantes de una cuenca, donde se recibe el impacto de las lluvias. Lo que hoy es donde, por ejemplo... Lo que hoy es, por ejemplo, donde está Ciudad Judicial, donde la universidad tiene un campus, la Facultad de Ciencias, exactamente. Avenida Chapultepec, allá por arriba. Toda esa zona. Con razón escurre el agua cuando llueve con una fuerza. Bueno, ahí porque además esa calle que baja desde esa zona está pésimamente construida, pésimamente, ¿sí? Nosotros construimos sobre las zonas que regulaban las inundaciones en la parte baja del valle. ¿Cómo las regulaban? Bueno, es muy sencillo. Ahí había vegetación y había suelo. Y ambas funcionan como dosificadores del agua que cae. Normalmente llueve siempre más en la parte de las cabeceras. Las grandes precipitaciones que se dan en San Luis Potosí ocurren en esas zonas, en las partes altas de las montañas, en San Miguelito, en toda esa zona, ¿sí? Bueno, un árbol recibe esa lluvia y esa lluvia se queda en las hojas y luego va lentamente escurriendo. Nosotros se filtra hemos hecho evaluaciones después, pero ya solo en ese proceso se retiene varias horas. Entonces una lluvia intensa puede llegar a caerte en 20 minutos, en 1 hora, en 2 horas. Por ejemplo, las inundaciones que tuvimos hace 2 semanas, en unas cuantas horas llovió el doble, ¿sí?, de lo que llueve normalmente en septiembre en San Luis Potosí. Bueno, si hubiéramos tenido esta zona de cabecera, toda esa agua hubiera sido retenida en los árboles y dosificada lentamente, y luego el suelo, que funciona como una esponja gigantesca, se hubiera hinchado con esa agua y la hubiera retenido, y parte lo hubiera mandado a los acuíferos, y luego hubiera dosificado, ¿sí?, muy lentamente el resto del agua. Ahora que tenemos todo eso, lo cubrimos con concreto, ¿sí?, sea en forma de edificios, sea en forma de calles, y además hicimos lo peor que se puede hacer: tiramos una calle casi a cordel que viaja en línea recta hasta la zona baja del valle, ¿sí?, donde nos impacta el drenaje y nos destruye los colectores. Entonces, bueno, y le puedo seguir diciendo muchas más cosas. Construimos a lo largo de todo San Luis Potosí, lo que es la cuenca. La gente piensa que, por ejemplo, Río Santiago se inunda, ¿sí? Y no se inunda. No se inunda, es un río. Nosotros sabíamos, siempre supimos que era un río. Ya lo habíamos alterado cuando construimos la presa de San José, porque esa cortina retiene el agua que antes circulaba libremente por el río. Bueno, primero hicimos eso. Luego decidimos, en tiempos de Jongitud, construir en ese río, una calzada, un bulevar. Dicen las anécdotas, no me consta, que le dijeron al gobernador: eso es un río, y él dijo: no hay problema, 6 meses que funcione como río, 6 meses que funcione como bulevar. Sí, dice el mito urbano, yo también había oído esa versión. No me consta, pero ejemplifica muy bien lo que estoy diciendo. Ahora, el río tiene una gran cantidad de influentes. Esto es una cuenca, repito, es como esta taza, es una taza, ¿sí? Solo que con una pendiente menos pronunciada. Entonces, toda el agua que cae en los diferentes sectores
de San Luis Potosí va básicamente a dos grandes influentes, Río Españita y Río Santiago, principalmente Río Santiago, porque luego Españita descarga en el Río Santiago, ¿sí? Entonces fíjese que nosotros llenamos toda esa zona donde antes había vegetación, había suelo, el agua llegaba lentamente, ahora tenemos calles, casas y grandes colectores. La gente piensa que nos inundamos fundamentalmente por la eliminación de agua de la presa, pero eso es solo la mitad. El resto de los aportes es el agua que estamos drenando de la ciudad en grandes colectores, ¿sí?, hacia el río. ¿Cómo solucionamos eso? Es lo que les iba a preguntar, ¿hay solución para todo eso? Por supuesto que hay solución, pero es una solución muy cara. Muy costosa. Y no tenemos esos recursos. Tampoco son culpa de nadie, o sea, por Dios, los 3 o 4 presidentes municipales de los últimos años heredaron ya esta situación crítica, ¿sí? Ya la heredaron. Y entonces, nosotros queremos que resuelvan algo que está más allá de sus posibilidades. ¿El agua de esos colectores entonces a dónde nos dijo que se va? Al Río Santiago. Y luego del Río Santiago a la Tinaja. ¿Y de la Tinaja? Que está en Soledad de Graciela Sánchez, ahí se queda todavía. Ahí hay un programa que ahorita está impulsando el gobierno del estado para aprovechar esas aguas de manera productiva, ¿sí? El grave problema es que esas aguas están contaminadas por residuos industriales que en la zona industrial y en muchos lugares se vierten hacia el drenaje y bueno, llegan allá donde vive la gente, que se pasa la mitad del año inundada, ¿sí? Wow. Bueno, a ver, cuéntenos un poco, ¿por qué se dice que los desastres naturales no existen? Pues un poco lo que nos explicaba al principio, ¿no? Es que nosotros, la sociedad, digamos, nos hemos colocado en zonas de vulnerabilidad. ¿Nos podrías explicar un poco más al respecto? Sí, como está pasando, digo, ahorita con el caso de Acapulco, que es algo de lo más sonado, e incluso en redes sociales están mencionando de que ya hay gente que dice los desastres pues son provocados por nosotros, precisamente porque pues autorizan que se instalen casas donde no deben de estar, que no se regulen las condiciones de la vivienda como lo es en la Ciudad de México, que pues a partir de ciertos desastres que ya sabemos de los sismos que han ocurrido, pues se ha mejorado mucho la infraestructura precisamente para resistir esas condiciones. Sin embargo, pues lo vemos aquí en San Luis también, o sea, no nos vamos a ir exclusivamente al caso de Acapulco, sino que aquí en San Luis, ya lo mencionó el doctor, tenemos el río Españita, tenemos el río Santiago, pero hay otro que se llama el río Paisanos, que viene desde la parte de acá digamos, del noroeste de San Luis, que baja de acá de Mezquitic, de una fracción de la sierra, pero llega directamente a Peñasco. Entonces, ahí se hicieron ciertas derivaciones y pues no hay forma de regular esa cantidad de agua que viene por ahí, y sin embargo se autorizan los cambios de uso de suelo para viviendas, no considerando el riesgo o lo que pueda pasar, pues asentarse, como bien lo mencionó el doctor. O sea, este comentario de pues el bulevar servirá como río 6 meses y lo demás como río prácticamente, pues ese es lo que estamos viviendo en estas condiciones, ¿no? Sí, lamentablemente la gente hace su casa ahí y no es como en el río, que bueno, pues te desvía el tráfico, pero la gente ya está asentada ahí. Y tristemente no se piensa en esas circunstancias cuando se deciden los cambios de uso de suelo. Ahora, ahí vamos a la siguiente parte. Esa es la buena noticia, ¿sí? Usted me dice, ¿hay solución? Pues de lo que ya hicimos, pues muy difícil. De lo que vamos a hacer, afortunadamente, sí hay solución. A ver, cuénteme, porque no me quiero ir en viernes con tanta negatividad, ya me puse a pensar. No, la idea es, mire, déjeme platicarle una anécdota. A lo mejor uno de los investigadores en ciencias ambientales más importantes que han existido, William Cronon, decía que él al final de su curso, ¿sí?, donde hablaba sobre la crisis socioambiental, hacía una encuesta con sus estudiantes y les sorprendía que los estudiantes recibían un mensaje totalmente contrario al que él quería transmitir. Es decir, la mayoría pensaba, si no es que la totalidad, que la historia humana es un decurso lineal e inflexible hacia la destrucción.
Y que no había de otro escenario. Pero no es cierto. Los seres humanos no llegamos apenas a este mundo, ¿sí? Según los últimos registros tenemos entre 300,000 y 500,000 años de antigüedad, como Homo sapiens, ¿sí? Homo sapiens sapiens. Hemos resistido varios cambios climáticos de una intensidad muy superior a la que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Hemos sobrevivido, vivimos durante cientos de miles de años en santa paz con la naturaleza. Claro, éramos muy pocos, etcétera, ¿no? Y ahora estamos metidos en un grave problema al que nos empuja un modo de producción específico cuyo propósito fundamental es maximizar la ganancia para un pequeño sector de la sociedad, ¿sí? Y que es el responsable del ordenamiento territorial, porque el ordenamiento territorial de todo nuestro país, ¿sí?, responde a intereses económicos, ¿sí?, no a intereses de carácter social. Bueno, en este sexenio federal, el gobierno del Estado no tiene nada que ver con esto. Esto viene del gobierno federal. La SEDATU, la Secretaría responsable del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, contrató al Bariclin para que el Bariclin dirigiera un esfuerzo para construir una nueva norma que se acaba de publicar hace un mes, la NOM 06 SEDATU, que es una norma oficial mexicana de aplicación obligatoria para el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los consejos metropolitanos, cualquier entidad que desarrolle planes de desarrollo urbano, municipal, metropolitano, ¿sí? O, ¿sí?, planes de construcción de infraestructura, de carácter industrial, de carácter urbano, la que sea. Esa norma establece de forma obligatoria, el requisito indispensable, digamos sine qua non, es decir, sin el cual no se puede realizar el programa, de realizar un análisis de riesgo para identificar los riesgos críticos. ¿Cuáles son los riesgos críticos? Los que pueden costarnos vidas humanas, los que pueden provocar afectaciones importantes a la salud humana, aquellos que atentan contra la infraestructura fundamental de la gente o aquellas que permiten la destrucción de bienes en zonas altamente vulnerables. Es una norma que se basa en lo último de lo último. Aunque nosotros lo coordinamos, yo fui el consultor líder, el Bariclin dirigió este esfuerzo, juntamos a lo mejor que existe en el país de gestión de riesgos, a lo mejor. Estuvo la Universidad Nacional, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Nuevo León, obviamente Senapred, la Secretaría de Salud. ¿Y cuándo se autorizó cuándo se publicó la norma? Reciente. Sí. Entra en vigencia a fines de este mes, del mes que viene, de octubre, ¿sí? ¿Y quién la va a vigilar que se da tú? El gobierno federal, por supuesto. Sí, y los otros están obligados. Mire, le voy a decir algo que es ventajoso. La norma nos ha permitido ya algunas cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, la norma se expidió, el gobierno de Baja California acaba de presentar su programa de ordenamiento territorial, ¿sí? ¿Y cumplía con la norma? No, las ONGs dijeron no cumple con la norma y se ampararon. Y el juez dio entrada a la norma. Lo mismo está pasando en El Salto y Juanacatlán. ¿Jalisco? Sí, gente, allá el Bariclin tiene uno de los PRONAES, de los Programas Nacionales Estratégicos, yo lo dirijo, soy el director de ese proyecto, ¿sí? Es sobre la cuenca del Río Grande, del Río Santiago, ¿sí?, extraordinariamente contaminada, probablemente la segunda cuenca más contaminada del país. Nosotros ahorita estamos dirigiendo ahí un proyecto, le metieron una cantidad de dinero al CONACYT bárbara, estamos hablando de 20 millones de pesos, y lo estamos trabajando. Y nosotros diseñamos la estrategia. Y ahora las organizaciones no gubernamentales o colectivas, como les gusta ya llamarse, que están en esa zona, están en este momento iniciando un proceso de amparo
para frenar un ordenamiento territorial que el gobierno, la Comisión Metropolitana de Guadalajara quiere hacer para seguir ampliando las zonas industriales, porque no han definido si hay zonas con riesgos críticos ahí. Wow, me da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros, y más saber que el Bariclim se está vinculando con todo este tipo de estrategias nacionales, porque efectivamente fue un sello de esta gestión que está terminando a nivel federal, a través del CONACYT y a través de varias instancias, atacar los grandes problemas nacionales. Y esta norma, entiendo entonces, que ya tiene que meter en cintura para que no hagan ni siquiera los gobiernos estatales o municipales, que de pronto parecía que no podían ya no lo pueden hacer. Atender lo más básico. Y no lo pueden atender. Déjeme terminar de platicarle esto. Esta norma, si no trae los elementos que permitan a los gobiernos municipales desarrollar estos análisis de riesgo de una manera científica, no sirve para nada. Y se tienen que rechazar. Exactamente, pero previendo eso, el gobierno federal volvió a contratar al Bariclim con fondos del gobierno alemán, del GIZ y del Banco Interamericano. Ahorita estamos haciendo ese proyecto para diseñar dos cosas. Uno, la guía de aplicación, donde se le va señalando a los gobiernos municipales, paso por paso, cuáles son los elementos que tiene que hacer para poder realizar un análisis de riesgo y la definición de riesgos críticos. Punto número uno. Punto número dos, una herramienta, ¿sí?, automática, que ya estamos terminando de diseñar, donde cualquier persona sin conocimientos profundos de cómo se tiene que hacer eso, es decir, el responsable de Protección Civil de San Cirindiango de las Iguanas, puede entrar y aplicar, porque el país ahora, gracias al trabajo de nosotros con la UNAM, lo hicimos con ellos, pero nosotros dirigimos el esfuerzo, regionalizamos el riesgo en las diferentes partes del país, identificamos los riesgos fundamentales, establecimos un conjunto de procedimientos, articulamos un repositorio de información, y ahora la gente dice... Chapulhuacanito, en Tamazunchale. Exactamente, ¿sí? Empezamos el repositorio de manera automática, empieza a traer todo lo que hay de información, hace álgebra de mapas, luego aplica los criterios de definición de riesgos críticos y hace una recomendación, ¿sí? Chapulhuacanito es una comunidad que pertenece a Tamazunchale. Tamazunchale, como ustedes saben, pertenece al estado de San Luis Potosí, está localizado en la Huasteca Sur. Y lo pusimos de ejemplo simplemente porque es una de las zonas más alejadas de la capital, en donde parece que nos creemos el ombligo del mundo, y a veces se nos olvida todas estas comunidades que, bueno, pues están en riesgo, y eso es una especie de mapa en donde cada quien puede entrar y revisar sus grados de vulnerabilidad o algo así. Claro, no, va a ser un análisis de riesgo, ¿sí? Va a ser un análisis de riesgo. ¿Qué necesitamos? Yo en el municipio de Tamazunchale quiero hacer un nuevo plan de desarrollo urbano y pienso que la zonificación primaria puede crecer en este cuadrante de coordenadas. Antes de poder hacer eso, ¿sí?, yo tengo que aplicar la NOM 06, la norma oficial mexicana 6, y ya tiene un instrumento que lo hace de manera automática y le da una recomendación. Dice, imposible hacerlo, porque aquí hay este riesgo crítico, este riesgo crítico, este riesgo crítico y este riesgo crítico. ¿Para cuándo va a estar lista esta herramienta? Pues para fin de año. Para fines de este 2024. Y déjeme decirle una cosa, usted acaba de decir San Luis Potosí capital se siente el ombligo del mundo. Pues no, porque ellos mismos, Protección Civil, ahí va la segunda buena noticia, reconoce que no tienen la capacidad técnica como para poder hacer una cosa de esa naturaleza. Pero... No, me refiero a que pensamos los potosinos de la capital que todo ocurre aquí, y no, claro, hay muchísimas cosas que pueden ocurrir en Salinas, Cedral, Matehuala, en todo el estado. Estamos al pendiente de lo que está pasando. Claro que aquí se concentra, la mayor cantidad de población. Concentramos en la zona metropolitana, somos más vulnerables por la cantidad de gente que vivimos. Nada más. Ahora, como resultado de lo que nos ha estado pasando, el alcalde de la ciudad ha dado la indicación de que se genere un sistema de gestión integral de riesgos para San Luis Potosí, un sistema de monitorización, alerta temprana y respuesta ante emergencias y contingencias ambientales. Ha encargado ese trabajo a la Secretaría de Seguridad y Protección Civil en coordinación con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, específicamente a través de con el Bariclim. Sí, ya empezamos a trabajar.
Entonces, ahorita estamos por firmar el convenio el 14 o el 15 de octubre, yo no sé, no me toca a mí decirlo, le toca al gobierno municipal anunciarlo, pero lo que sí es importante señalar, dependerá de cuando el alcalde quiera firmarlo y él lo explicará en extenso. Pero la idea es mantener bajo estricta vigilancia toda la zona metropolitana de San Luis Potosí, ¿sí? Emitir las alertas. Ya no podemos resolver lo que pasa, lo que sí podemos hacer es evitar pérdidas de vidas humanas, daños a la salud y materiales, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Si nosotros, y eso vamos a tener, tenemos un sistema que con 1 o 2 horas de anticipación nos avisa que algo va a pasar, todo mundo se puede mover para evitar lo que se ha venido sucediendo. 1 o 2 horas de anticipación. Así vamos a trabajar. Claro, vamos a saber, ahorita por ejemplo estamos monitorizando lo que está sucediendo hoy, lo que va a suceder la semana que entra. Tenemos un grupo donde se le está informando al gobierno municipal a través de la universidad, lo hace Auri de la O, desde la universidad, emite una serie de alertas que ellos están al pendiente de revisar y actuando en consecuencia, ¿sí? Pero lo vamos a hacer mejor. Pronto, antes de que pase un año, San Luis Potosí, y ahora sí me siento el ombligo del mundo, va a contar con el mejor sistema de monitorización de riesgos, alertas tempranas, ¿sí? Y respuesta ante contingencias del país. Eso se los puedo garantizar. ¿Sí? Yo quisiera preguntarle, no sé quién de los dos me pueda responder. Hace algunas semanas estuvo aquí con nosotros en la entrevista Max Jasso, que tiene que ver con el trabajo que se hace en el ayuntamiento de la capital precisamente, y nos decía que hay que estar barriendo, limpiando alcantarillas y demás, porque pues en una bajada de lluvia pueden verse severamente afectados ciertas zonas. ¿Tienen ustedes detectados cuáles son esas zonas, qué colonias y qué tipo de vulnerabilidades o qué tipo de riesgos hay? Sí, de hecho, yo en mi malteada. Ayer antier estuvimos ya trabajando directamente con la gente del Interapas aquí en San Luis, precisamente para incorporar todos los sistemas en un elemento central que nos permita adelantarnos a las situaciones que se presentan aquí en la capital. ¿Hay ciertas zonas y colonias ya? Sí, ya hay una zonificación que es muy importante, que está hecha por el Interapas, en donde ellos conocen exactamente la posición de estos puntos vulnerables. Ahora bien, no solamente es la basura, o sea, también hay que reconocer que muchos de estos colectores ante estas lluvias están sobrepasados totalmente, ya lo mencionó el doctor. O sea, la cantidad de lluvia que cayó, luego a veces es importante que la gente conozca la diferencia, que dicen, llovió 3 milímetros. Y ellos dicen, 3 milímetros, y pues sacan una regla y ven 3 milímetros, pues llovió todo esto, ¿no? Pero expresado ya como un volumen de agua es una cantidad muy importante, en el entendido que 1 milímetro es 1 litro de agua por metro cuadrado. O sea, esa es una cantidad impresionante de agua. Ahora imagínense que aquí en el centro de la ciudad llovieron 60. O sea, 60 litros por metro cuadrado. Eso ya estamos hablando de pues un pequeño tambor de agua. Ahora súmenlo para toda la ciudad y no hay forma de que un colector de agua pueda sacar esa cantidad. O sea, eso es impresionante. No importa que tengamos limpios las coladeras, no importa que tengamos todo, es algo que ninguna ciudad podría soportar en un solo evento. Ahora bien, Interapas tiene su propio programa de limpieza, de prevención, que ahora con estas nuevas herramientas, como lo dice el doctor, esta nueva red que se va a hacer para la ciudad, pues nos vamos a adelantar mucho tiempo. Ya vamos a saber a través de escenarios cómo va a estar los próximos 6 meses, si vamos a tener sequía, si vamos a tener lluvias abundantes, si un meteoro se va a formar con mucho tiempo de anticipación, y si nos va a afectar, sobre todo, hasta dónde va a llegar el potencial de afectación para la capital. Sí, una cosa que es muy importante que hay que decirla, es que no hay una sola ciudad en México, ni siquiera la Ciudad de México, que cuente con elementos que le permitan anticiparse, ¿sí?, a este tipo de eventos. Me voy a explicar. En San Luis Potosí existe una muy pequeña cantidad de estaciones meteorológicas que estén monitorizando la lluvia. El Bariclin lo hace, pero desde imágenes satelitales. Las imágenes satelitales relacionadas con la meteorología son de baja resolución. Esto implica que toda la zona metropolitana de San Luis Potosí cabe en 1, 2 y a veces, cuando tenemos suerte, en 4 píxeles.
Por consiguiente, nos es muy difícil identificar en qué zona está lloviendo, porque nunca llueve en todo San Luis Potosí, llueve en una parte de San Luis Potosí. No, nomás déjeme explicar a la gente que píxeles es la calidad de resolución con las que ustedes ven una foto, por ejemplo. Entre menos píxeles, más borrosa se ve la foto. Entre más píxeles, más nítido se puede ver la imagen. Y estamos hablando de 4 píxeles, es muy borrosa la imagen porque una resolución ideal mínima es 1080 píxeles. Entonces, para que tengamos la proporción. Okay, adelante. Perfecto. Bueno. Las lluvias en nuestra ciudad y en todo el país y en todo el mundo caen de manera heterogénea. Puede estar lloviendo intensamente aquí en esta cuadra y en la siguiente nada, ¿sí? Ok. El Interapas ya tiene localizadas las zonas donde se colapsa, ¿sí? A partir de, pues, datos históricos de cómo se han presentado estos datos. Es un gran trabajo, a pesar de que todo el mundo demerita su trabajo, hay que decir que ellos hacen lo que pueden con los recursos que tienen. Entonces, tienen identificadas las zonas donde se colapsa el drenaje. No necesariamente porque esté sucio, tiene razón Jesús. Hace 2 semanas, todo el mundo salió a decir, no, que porque estaban sucias, que falso, es falso. En una sola semana llovió el doble de lo que de lo que llueve en San Luis Potosí, ¿sí? En el mes de septiembre, que es el mes que más llueve. Estamos viviendo una condición de cambio climático. El mundo se está calentando. ¿Y dónde se está calentando más? En el mar. Eso implica que hay mayor evaporación de agua, ¿sí? El agua a México entra con grandes masas de aire que vienen del este, desde África, ¿sí? O con los alisios del Golfo de México. ¿Qué son los alisios, perdón? Son los vientos predominantes en México, son por donde entra la humedad. Si usted tiene un mapa, ubica el Golfo de México, los vientos entran de esta forma. Ahí por donde está Veracruz. Sí, por ahí entran, por toda la planicie, desde Yucatán, por Tamaulipas, por Veracruz, por todos lados, ¿sí? De hecho, San Luis Potosí tiene su propia planicie costera, ¿no? Por ahí está entrando. Si el incremento fundamental de temperatura provocado por el cambio climático se está dando en el mar. De hecho, ahorita tenemos un periodo muy intenso de lluvias aquí en San Luis Potosí, porque el Golfo de México está anormalmente caliente. Es una alberca de agua caliente, como le dicen los meteorólogos. Por consiguiente, hay una grandísima cantidad de humedad que está entrando al territorio nacional, ¿sí? 1. 2. En los 70 se nos ocurrió la brillante idea de acabar con todos los manglares y todas las zonas de selva que había en el Golfo de México, la zona más húmeda de México. También aquí lo hicimos. Sí, no, Quintana Roo, nosotros Yucatán. tenemos nuestro propio ejemplo, el Pujalcoy. En la Huasteca Potosina. Sí, ahí pusieron Fibracel, ¿se acuerda? Fibracel estaba ahí en Valles. ¿Por qué? Pues porque se puso para hacer negocio con toda la madera que se generó de la destrucción de la selva para convertirla en un distrito de riego que nunca se terminó de convertir. Y privilegiar zonas ganaderas cuando Claro, no era una claro. zona ganadera. No era originalmente una zona ganadera, en eso se convirtió porque no funcionó el sistema de riego que querían hacer ahí. Déjeme decirle una cosa. Cuando usted avienta un cochecito por una mesa de billar o por un vidrio, el cochecito va bien rápido, ¿verdad? Porque no tiene nada que lo frene, no hay fricción. En cambio, si lo avienta por un lugar donde está lleno de gravas, el cochecito se para muy rápido, va muy lentamente. Las masas de aire que entran a México son cuerpos físicos. Si hay algo que las detenga, como la selva, que las amortigüe. Exacto, ahí se detienen y ahí precipita el agua. Pero si no, se entran como mesa de billar y brincan la Sierra Madre, que en este caso es muy bajita, y entran a la meseta mexicana. Lo que estamos registrando, y tengo los datos, es que las lluvias en todo México se han incrementado extremadamente. O sea, está lloviendo más en México, mucho más, ¿sí? ¿Y entonces por qué la sequía? La sequía es un fenómeno que no tiene que ver. O sea, el incremento de lluvias es, yo analizo en un periodo largo de tiempo cuánto está lloviendo y lo comparo con otros periodos de tiempo. Ahora está lloviendo más que lo que llovía hace 20 años, ¿sí? Pero las sequías son fenómenos que tienen que ver con otros eventos, ¿sí? Tienen que ver
con nuestros propios niños, fundamentalmente. ¿Ha oído hablar del niño y la niña? Sí, los fenómenos Ok. llamados así, el niño y la niña. Nosotros tenemos nuestros propios niños y niñas. El AMO, ¿sí?, que es la oscilación multidecadal del Atlántico, y el PDO, que es la oscilación decadal del Pacífico. Estas regulan la lluvia en nuestro país. Cuando se presenta en una cierta condición, ¿sí?, hay sequía. Cuando se presentan en otra, hay buenas lluvias, ¿sí? Porque cuando aquí llueve en verano, en el monzón mexicano, no quisiera ser demasiado técnico, pero No, lo más sencillo que pueda, porque claro, además nos haga de estamos cuenta acercando que al las final del lluvias se programa. regulan por una gran celda. Aquí tenemos el Ecuador, todos entendemos que es el Ecuador, y ahí todos sabemos que en el Ecuador hay mucho calor y mucha lluvia, ¿cierto? Ahí es donde está la selva del Amazonas, que no solamente Parte cubre de Brasil, la mitad sino del planeta, Colombia, está a la mitad del planeta. La ¿Por qué? cintura del globo terráqueo. Pues porque ahí se recibe la mayor cantidad de energía del sol. Entonces la tierra se calienta, hay mucha agua, ¿sí? Las masas de aire suben y llueve. Ahora, para mantener eso, porque la naturaleza aborrece los vacíos, pues suben, llueven, se enfrían, ya no pueden seguir subiendo afortunadamente, si no moriríamos, y luego viajan hacia el norte y hacia el sur, y bajan. ¿Cuándo bajan? Pues a medida que se van enfriando, se van haciendo más pesadas, hasta que llegan. ¿A dónde cree que bajan? Aquí, en San Luis Potosí, para arriba. Por eso tenemos el desierto de Baja California, ¿sí?, el desierto de Sonora y el desierto de Chihuahua en este lugar. Si usted se sigue por ese paralelo, va a darse cuenta que encuentra el desierto de Sahara, y luego el desierto de Arabia, y luego el desierto de Gobi en China, ¿sí? Y da la vuelta y encuentra el Baja California, y abajo es igual. Está el desierto del nordeste brasileño argentino, se sigue, está el desierto que está en el sur de África, ¿sí?, el desierto de Kalahari, y luego si sigue encuentra el gran desierto interior australiano, ¿no? Claro, eso pasa normalmente. Ahora, cuando el hemisferio norte está en verano, como nosotros tenemos la Tierra inclinada de esta forma, cuando nosotros estamos en verano, esta parte se calienta mucho más que esta. De hecho, el polo sur está totalmente a oscuras durante mucho tiempo. Entonces, Ahí están en su invierno. sí, el Ecuador se sube hasta Centroamérica. Hasta ahí se sube, ¿sí? Es decir, la zona más caliente del Abarca más. planeta. Y como es una estructura rígida, se mueve todo, ¿sí?, y se mueve hasta Estados Unidos. Entonces, esa bajada que impedía que la humedad del este, de los alisios y de las ondas que vienen del este y que traen el polvo del Amazonas, del Sahara, que todo el mundo dice, uy, el polvo del Amazonas, sin él no podríamos vivir. Sin El él polvo no del funcionaría. Sahara, ¿no? Del Sahara, perdón, Ajá. del Sahara. Quise decir eso. El polvo del Sahara permite que las selvas del Amazonas sobrevivan. Sin él no habría selva del Amazonas. Bueno, pues nos estamos acercando al final del espacio. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Los felicito porque creo que desde el Bariclim están haciendo cosas muy importantes. Gracias. Esto de la norma 06, la verdad es que a mí sí me sorprendió. Yo no lo había oído honestamente y pues desde mi ignorancia, muchas felicidades. Y sobre todo, que a nivel local también se estén vinculando porque creo que nos hace falta, ¿no? Claro. Vincularse con las autoridades, con los tomadores de decisiones y que las políticas públicas empiecen pues a tener impactos en la gente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos van a ver para que tengan algo de ciencia. Claro, pues fue una gran cátedra el día de hoy. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Ojalá que nos vuelvan a invitar para que les platiquemos ahora del programa de restauración de ecosistemas del desierto potosino, Sembrando Vida en el Desierto, en el que el Bariclim ya está produciendo, ya tenemos 150,000, va a restaurar los ecosistemas de cactáceas del desierto en los siguientes 4 años, de nuestro desierto, con 1,000,000 de ejemplares. ¿En qué extensión? ¿En qué municipios? 200 hectáreas en 14, en Guadalcázar, y en San Luis Potosí, en Mesa de Conejos. Bueno, pues nos debemos esa entrevista. Ya se nos está terminando el tiempo, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y bueno, pues enhorabuena por todo ese trabajo que están haciendo. El Bariclim es el nombre cortito, pero quisiera mencionárselo nuevamente porque creo que hay que seguir conociendo toda esta información. Centro Nacional de Variabilidad Climática
teledetección y evaluación de riesgos. Eso es el Bariclim. Y aquí tenemos a dos de sus protagonistas y pues el doctor, la cabeza principal de este proyecto. Muchas gracias, buenas noches. Al contrario, y a ustedes, bueno, pues los dejamos con esta información. Siga pendiente, ya sabe, puede consultar esta y más información a través de nuestro periódico digital, potosinoticias.com, y seguirnos en las redes sociales. También tenemos nuestro canal de YouTube para que siga esta y otra información. Soy Lidia Huache, pásela muy bien. Gracias a todos los que hacen posible el espacio, Emilio y todos los demás compañeros. Soy Lidia Huache, pásela bien. Hasta la próxima.